Martes, 17 de agosto. Huir. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la enfermedad más común en todo el mundo, que afecta a más de 300 millones de personas cada año, no siempre presenta síntomas visibles. La depresión es la principal causa de discapacidad en todo el mundo y es uno de los principales contribuyentes a la carga mundial de morbilidad. Lamentablemente no se habla de depresión con frecuencia en el cristianismo, por considerarla una señal de falta de fe. Después de todo, ¿no se supone que los cristianos siempre deben estar llenos de gozo y felicidad y cosas por el estilo? Entonces, la depresión ¿no es una señal de que algo anda mal en nuestra relación con Dios? La mayoría sabe que esto no es cierto. Incluso los cristianos fieles, a veces pueden luchar contra la depresión, especialmente después de un hecho traumático. Y esto no es una señal de falta de fe ni de confianza en Dios. Una vez más, uno puede leer los salmos y ver el dolor, el sufrimiento y la angustia que sufrió el pueblo fiel de Dios. A veces la depresión se apodera de nosotros en forma lenta y silenciosa, y la reconocemos solo cuando se afianza y ejerce control. A veces ataca rápidamente, después de un acontecimiento físico o emocional especialmente agotador. Por ejemplo, el fiel profeta de Dios, Elías, estaba completamente agotado, emocional y físicamente, después del evento del Monte Carmelo. En 1 de Reyes 18, Elías acababa de ver el milagro del fuego de Dios que descendió del cielo. En respuesta a su oración, vio caer lluvia y poner fin a una sequía de 3 años. ¿Por qué Elías sale huyendo en reacción a la amenaza de Jezabel? Vamos a leer 1 de Reyes 19, 1 al 5, para dar respuesta a esta pregunta con la palabra del Señor. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: «Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos». Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó, y le dijo: «Levántate, come». Elías ha tenido 24 horas muy agotadoras. Esta experiencia, junto con un brusco despertar y una amenaza de muerte, sirve como desencadenante de depresión para Elías. Así que Elías comienza a correr en un intento por escapar. A veces, nosotros corremos al refrigerador y tratamos de recuperar la felicidad comiendo. A veces intentamos sosegar nuestro agotamiento emocional. A veces buscamos una nueva relación, trabajo o lugar en nuestro afán por escapar. Y a veces nos sumergimos en más trabajo, más fechas de entrega y reuniones, mientras nos concentramos en huir de algo sin nombre que agota nuestra alegría y nuestro descanso. Y, por supuesto, muchos utilizan medicamentos de algún que otro tipo en un intento de aliviar el dolor. Sin embargo, al final, estas cosas solo disfrazan los síntomas, no resuelven el problema y a menudo solo lo empeoran. Lección para el día martes 17 de agosto. Huir. 1 de Reyes 19, 1 al 5 nos dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó
y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Elías era un hombre de Dios, un gran ser humano, un varón de oración y de fe, pero también estaba sujeto a pasiones como las nuestras. La depresión de Elías nos debe servir para saber que aún los hombres y mujeres de Dios tienen debilidades y necesitan nunca confiarse en sí mismos. Un solo descuido de la oración y de nuestra conexión con Dios puede llevarnos muy lejos de su propósito santo y perfecto. No debemos usar la depresión y el desaliento de Elías como un ejemplo a seguir. Hay quienes dicen: bueno, si este varón de Dios se deprimió, yo también puedo deprimirme. No, esa no es la lección. La experiencia de Elías no es una licencia para que todos podamos sentirnos libres de deprimirnos y de creer que está bien la depresión. No, no y no. Elías no necesitaba deprimirse. Sin embargo, lo hizo porque en su humanidad se olvidó de seguir dependiendo de Dios cuando las cosas no se dieron como él esperaba. Nos puede pasar lo mismo a nosotros. Por olvidarnos de Dios, por dejar de orar, por dejar de leer la palabra y hacer la parte que nos toca, podemos ceder ante la angustia, el estrés o la depresión. Dios no nos abandonará, así como tampoco lo hizo con Elías. Sin embargo, podríamos haber vivido una mejor experiencia espiritual de no habernos soltado de la mano de Dios. No digo con esto que todos los que tienen depresión es porque se han soltado de la mano de Dios, porque hay depresiones causadas por fallas químicas de nuestro cuerpo, enfermedades heredadas sobre las que tenemos muy poco control. Lo que digo es diferente, aunque suena parecido. Todo aquel que se suelta de la mano de Dios, que se olvida de sus promesas y que se enfoca en las tristezas causadas por las expectativas no alcanzadas o no cumplidas, padecerá depresión y va a necesitar hacer un esfuerzo casi que sobrehumano para despertar, para sacudirse y para encontrar en el Señor solución, sanidad y descanso. Cuando nosotros descuidamos la oración, la lectura de la palabra, el dar testimonio del amor de Dios a otras personas, abandonamos esa comunión con el Señor, se hace fácil caer en pecado. Pero qué difícil es salir de ese pecado y qué difícil es sobrellevar las consecuencias de esa mala decisión, de esa transgresión. Aún así debemos decir que no es imposible. No es imposible salir del pecado. No es imposible vencer el pecado. Si acudimos a aquel que ya venció el pecado y nos unimos a Él, aceptándolo como Salvador y como Señor de nuestra vida, Él nos ayudará. Él nos sanará y Él nos dará descanso por amor y por su poder. Dice el libro Profetas y Reyes lo siguiente: mientras estaba bajo la inspiración del Todopoderoso, había soportado la prueba más severa de su fe. Pero en el momento de desaliento, mientras repercutía en sus oídos la amenaza de Jezabel y Satanás prevalecía aparentemente en las maquinaciones de esa mujer impía, perdió su confianza en Dios. Había sido exaltado en forma desmedida y la reacción fue tremenda. Olvidándose de Dios,
Elías huyó hasta hallarse solo en un desierto deprimente. Fugitivo, alejado de las moradas de los hombres, con el ánimo abrumado por una amarga desilusión, deseaba no volver a ver rostro humano alguno. Por fin, completamente agotado, se durmió. Profetas y Reyes, páginas 118 y 119. Fin de la cita. La palabra depresión se define de la siguiente manera: enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones mentales. Hay dolores del alma que son pecaminosos y dolores del alma que son circunstanciales. Los dolores pecaminosos son aquellos que nos hemos buscado por andar lejos de Dios y felices cometiendo pecado o felices desobedeciendo. Los dolores del alma que son circunstanciales son aquellos que pasan por accidente, aquellos que no buscamos, que llegan sin que nosotros hayamos cometido un pecado que los haya atraído a nosotros. Hay depresiones pecaminosas y depresiones circunstanciales. Las pecaminosas no deben hacer parte de nuestra experiencia cristiana. Por ejemplo, la depresión que llega a nosotros por causa de que nos ensimismamos y consideramos que el hecho de que nos vaya mal es el resultado de que Dios no nos ama, o que ama a otras personas más que a nosotros. Esa es una depresión causada por el pecado, por nuestra falta de fe y por nuestra desconfianza en las promesas de Dios. Ya que estamos negando la fe y negando el amor de Dios para con nosotros. Todo aquello que no provenga de la fe es pecado. Y todo aquello en lo que participamos, en lo que la fe y la obediencia estén ausentes, tendrá un germen de dolor, de amargura y de sufrimiento. Muy a pesar de que cuando estemos practicando aquello, nos sintamos plenos y nos sintamos muy felices. No nos confiemos, porque si aquello no está basado en la fe y no está enmarcado en la voluntad de Dios, tarde o temprano se acabará. Y tarde o temprano nos daremos cuenta que todo lo que no viene de Dios y viene del pecado, nos golpea profundamente y nos deja más vacíos de lo que estábamos antes de haber practicado aquella transgresión. Sin embargo, la angustia que viene como fruto de una pérdida valiosa, de una enfermedad agobiante, no necesariamente implica pecaminosidad o rebelión de nuestra parte. Más bien implica que somos humanos, que somos vulnerables y que tenemos sensibilidad ante el dolor. No es necesariamente pecaminoso este sentimiento, aunque puede resultar dañino y hasta patológico si no lo llevamos a Jesús y nos rendimos a sus pies para que Él nos ayude, para que Él nos sane y para que Él nos permita vencer. No es pecado sentir tristeza y angustia ante situaciones extremas y complejas. Lo que termina siendo pecado es que nos quedemos tristes y deprimidos por no acudir con fe y constancia a los brazos del Señor para encontrar descanso y paz. El espíritu de profecía nos dice: a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento, días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales, días en que las dificultades acosan el alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con percepción espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos
y luchan para asentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se compenetraría de nueva fe y una nueva vida. Profetas y Reyes, página 119.